relacionado con que en el año 59 el Concilio Vaticano, se convocó el Concilio Vaticano II, y ya recordaréis el Papa Juan XXIII, y pues, ese concilio fue muy importante para definir los nuevos términos de la liturgia católica. Como consecuencia, un poco relacionado con ese concilio, la Iglesia asturiana decide crear, no me acuerdo qué número exacto, pero 20 y tantas nuevas iglesias. Ya había un programa en marcha que era de reconstrucciones de iglesias afectadas por la guerra, pero en este momento, en el 59, se crea, se decide crear iglesias, nuevas iglesias a repartir por todas Asturias. En Oviedo yo creo que se crearon, no me acuerdo exactamente, pero de 15, 16. Entre ellas, pues las más modernas y todas se encargaron a arquitectos modernos. Todavía estaba muy reciente la finalización de, por ejemplo, la iglesia de San Pedro de Gijón, la iglesia de San José, otra de San Pedro que se llamaba La Felguera, iglesias construidas en estilos neo-asturiano, neo-barroco, tal, y que era pues lo que se hacía entonces. Y nada, en cuestión de muy poco tiempo, o sea, de 5 o 6 años, aparece una relación de iglesias modernas asombrosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que había un ambiente en todas partes, tanto en el ambiente cultural, el ambiente arquitectónico, el ambiente religioso y tal, muy propicio, asombrosamente, a la recepción de estas iglesias. No sé, el poder de la imaginación, de la expresividad, cosas así un poco frente a los tópicos del momento, ¿no? A los tópicos modernos de la repetición, quizá un poco cansina de algunos patrones ya establecidos en Europa y tal, y este pues se rebelaba un poco contra eso. Y bueno, lo entiendes, ¿no? Es una persona imaginativa. Sí, sí. Daba clases también, supongo, él en la escuela o algo así. Pues no, me parece que no. Ajá. Me parece que no. Genial, Bueno, pues nada. genial. Muy interesante, sí. Bueno, aquí, este lugar, bueno, ya os dije que esto era, no había nada en su momento, en los años 50, pero bueno, fueron surgiendo la iglesia, los dominicas, este edificio, que es muy interesante, de Julio Galán Gómez, y finalmente, en los años 60, el edificio de Hidroeléctrica del Castro, que es uno de los edificios de verdad importantes de la ciudad, y muy importantes también para el patrimonio de la propia empresa. Este es de Vaquero Palacios. Vaquero Palacios es, digamos, el arquitecto del siglo XX. O sea, nace el año 0 y muere prácticamente a los 100 años. Es ovetense, aunque bueno, pues desarrolló su vida personal y profesional mucho tiempo en Roma, o sea, que no era, digamos, un integrante como los Somorinos, Loyaures y demás de la arquitectura asturiana de los años 50, pero tiene obras. Este cargo lo recibe por ser familia de la empresa. Entonces él aquí despliega una cosa
bueno, muy distinta, ¿no? O sea, muy poco. Si la característica de lo que venimos comentando es eso, la sensualidad, el gusto por las formas coloristas y desenfadadas y tal, este es un edificio seco y negro, o sea, que es algo increíble, ¿no? Yo leí que en algún momento se había pensado hacerlo más alto, o sea, con una idea como de rascacielos. La verdad es que tiene el empaque, el fuste todo el desarrollo técnico para llegar a ser haber llegado a ser un rascacielos, ¿no? Un rascacielos a escala de la ciudad, pero que se quedó en no sé cuántos tiene, 6, 7, 8 pisos. Por dentro tiene cosas muy interesantes de vaquero, todo el desarrollo de las distribuciones, y tiene unas vidrieras en la escalera que son, pues bueno, típico. También vaquero, que es un hombre que en todo el periodo, en todo el estilo asturiano moderno, está muy presente el arte, ¿no? El arte, esa cosa de la integración del arte. Los propios arquitectos en muchos casos son artistas, no digamos por ejemplo Gómez del Collado, en Cangas de Narcea es un absoluto artista espectacular. Vaquero era artista, pero cuando ejerce como arquitecto se olvida del arte. O sea, ejerce como arquitecto dentro de la disciplina dura, si es dura, de la arquitectura. Aunque añade también algunas cosas, digamos, de tipo artístico, como son esas celosías, donde él, que es un artista abstracto, pues desarrolla también entre estas celosías y las vidrieras, pues sería la parte, digamos, artística añadida. Pero las obras de Vaquero no se distinguen precisamente por su componente artístico. Son obras, digamos, dentro de la disciplina de la arquitectura, a veces de una manera, pues, muy estricta. La Facultad de Geología, compuesta por dos edificios muy distintos, ¿no? El edificio departamental, de despachos, etcétera, seminarios, que es, ya veis, un cubo riguroso, compuesto con prefabricados. La primera vez que aparecen prefabricados en la arquitectura asturiana, o sea, es un edificio muy técnico. Y esta otra parte, que está ligeramente separada, es el aulario. El aulario, que se desarrolla con un proyecto muy imaginativo a partir de los muros, estos muros de hormigón que veis, que van girando en espiral sobre un espacio central, y entre los muros se van introduciendo las aulas, que son unas aulas triangulares. Se accede a las aulas por una espiral, una rampa espiral que hay en el interior de un espacio, con lo cual estaríamos en, digamos, algo parecido, un espacio parecido al que venimos de ver de la iglesia. Hombre, menor tamaño esto, desde luego, pero también un espacio central, cilíndrico, que recibe luz por arriba, en fin. Solo que este es un espacio sometido a muchísimas tensiones. Primero, la rampa en espiral, los muros que van girando, o sea, es un espacio con un dinamismo tremendo. El otro, el que vimos antes, es absolutamente estático, ¿no? O sea, te metes en él y quedas allí. Este no, este te obliga a moverte, a recorrer. Vamos, digo todo esto porque no vamos a poder entrar. El suelo es un suelo artístico de Antonio Suárez, de lo mejor que ocurrió en aquellos años. Está con la entrada del edificio alto. En fin, es un edificio de los pocos, aunque Castelao tuvo varios, que mereció publicarse en revistas internacionales. O sea, este edificio apareció en la revista esta francesa de Architecture d'aujourd'hui y en revistas españolas, desde luego. O sea que Castelao, con estos edificios, le dio a la arquitectura asturiana un alcance que nunca había tenido.
aquí, o sea que Molinos es quizá de lo mejor de los molinos. Pues, ya veis, no tiene esas características que tienen otros que son más coloristas, más atrevidos, que llaman más la atención. Este es un edificio bastante serio, que tiene una cosa estupenda, es ese desarrollo de toda la fachada por igual, con la misma trama, combinando en esos elementos, en esa especie de nervios horizontales y verticales, tonos distintos de gris. Y arriba se remata con una pérgola absolutamente aérea, finísima, que aparece varias veces en obras de la época. Si queréis, yo me gustaba por buscar los contrastes y los cambios que ocurren en la época, los finales y tal. Si recordáis, creo que habíamos pasado por el Colegio de la Milagrosa, sí, de Said de Oiza. Said de Oiza se remata con una pérgola de hormigón tremenda, de un tamaño increíble. Y por contraste está la finura de estos años y de estos arquitectos, ¿no?, que hacen las cosas con mucho esmero y con mucha delicadeza. Son dos portales. Los portales también tienen su interés, son portales modernos. Aquí, si conocéis, no sé, a lo mejor si seguís internet, hay un arquitecto muy activo que es Ignacio García Tuñón. Tiene una página que se llama Arquitectura de Asturias 1850-2000, en el que hace unos comentarios siempre muy atinados en el propio Facebook. Él vive aquí y este es un edificio que lo adora. En fin, es un edificio para disfrutar viéndolo. Ahora está en unas condiciones muy buenas. ¿Y esta parte de adelante es también? No, solo la parte de aquí. Tiene, ahí se ve que asoma un poco. Un elemento muy curioso, en el ático hay una construcción, no sé qué será, no sé si que tiene un trazado quebrado, muy imaginativo, muy curioso de ver, rematando el edificio. Como siempre, pues, o casi siempre, se han cambiado casi todas las carpinterías, se han cerrado las terrazas. Fíjense, es una lacra que afecta a la arquitectura en general y a esta muy en particular. Veis abajo las ventanas del primer piso, que no sé si deben ser locales o oficinas. Ahí se conservan más. Eso era el original. Luego, pues eso, han aparecido el aluminio, las persianas, en fin. Es algo que siempre hay que lamentar. Siempre fue un dragón las ventanas. No, dragón. Es como lo que dice Perón, que te das cuenta de la curva, que te das cuenta que luego el que estuvo en Gijón, pero aquí en Oviedo estuvo siempre de hermana de Chico, de Ramón y de Juan. Claro. Sí, las carpinterías se mantienen mismas. Estaba el sencillo. Lo que llamáis somolinos, Zaldívar. Claro. Claro, sí. Esto es un sitio No. Esta que sí, yo la veo, que apoya Cabreante. ella es prima de una prima. En este país. Cuidados. sería este ingeniero que donó parte del edificio a la biblioteca. Bueno, de las que vimos ayer
de la calle La Luna, un poquito posterior, del número 11 de Cervantes. Esta, bueno, quizá por tener esa condición más periférica, está hecha quizá con menos recursos, ¿no? Con recursos más sencillos. De todas maneras, la esquina es muy importante. Aquí también se han cambiado los colores. Y esta siempre me llama la atención. Hay un asunto en arquitectura del que los arquitectos de esta época huyen, que es la ventana en el muro. O sea, la ventana en el muro, en esta época de los 50, 60, siempre está encajada dentro de una trama de líneas horizontales, verticales, que la acompaña y le da lugar. Aquí la ventana está colocada con toda la angustia. O sea, son huecos en el muro, en fin, con esos recercados, esas jardineras que la protegen y la animan un poco y le da un carácter volumétrico, más que en otros casos que es, bueno, un carácter casi pictórico, ¿no? Que es una cosa plana. Aquí ya se busca más el contraste. Ahora resulta complicado pasar enfrente, pero bueno, si queréis damos un tiempo, porque esta tiene un portal pequeño que es interesante, ¿no? Acompañado por unas vidrieras, algo del tipo de lo que vimos el otro sábado. Pero en fin, no sé, como está aquí el paso, si queréis pasamos, luego volveríamos a pasar el paso para ir a esa esquina con la calle Avenida Galicia, enfrente de aquel edificio. El ver la vidriera dice mucho. Ah, la vidriera. Hace más fácil. Ah, mira, sí. Hay que salir porque todas las niñas. En Montecarlo, o sea, las escaleras. Yo creo que nos hemos presentado nunca. Como el vecino. Sí, esto es. Lo de Tejón. Eso es. Paisanos por ahí. Exacto. Vale. Por eso, para mí. Había una niebla terrible. Sí, Este es de Julio Galán Gómez, el padre de... Sí, viene con el nombre de Ventanielles y se lo dieron poner en la época, supongo que por la increíble cantidad de ventanas. Sí. El nombre de Ventanielles barrio yo creo que venía de otra, se llamaba así el lugar, pero en este caso es el apodo por las ventanas. Es un edificio con muchas características del momento, la plaqueta roja, el gresite, aunque aquí el gresite, que no sé si se le puede llamar actualmente gresite, es ese cuerpo amarillo tan asombroso. O sea que el edificio es un edificio muy serio, con un orden muy matemático, que solo se altera un poquito en la esquina, que bueno, tiene una combinación sutil de ventanas ahí sobre la banda, esa especie de imposta por encima de lo amarillo. Es como si arrancase otro edificio, ¿no? Allá hay unos huecos más amplios, luego hay unas ventanas más pequeñas, más grandes, más separadas, en fin. Parece que es un edificio todo hecho por igual, pero hay muchos matices. Es un edificio como hipnótico.
quedas mirando y descubriendo todas las... Pero, claro, lo que es... A mí lo que más me asombra es esa combinación de ese bajo amarillo que corta, es como si se fuese una parte y luego por encima arranca otro edificio, que tiene que ver con lo que comentábamos el otro día, ese afán de que los edificios se vean como aéreos, o sea, como que no tocan suelo, están siempre como flotando sobre una planta baja de pilotes, o en este caso ese bajo amarillo que lo despega del suelo. Es un edificio bastante temprano, es del año 54 creo. Hay que decir, bueno, ahora vamos a ver este otro de Castelao del 57 por ahí, y venimos de ver aquel de Castelao también, que es del 53, me parece. Claro que en muy pocos años se estaban cociendo a tal velocidad las cosas en la arquitectura asturiana que se producen unos cambios tremendos. Digamos, de otra corriente que venía triunfando en Europa, que es el organicismo. Es una tendencia al naturalismo. Aquí, en vez de hacer, son como 3 bloques que se van escalonando en planta y en altura, que descomponen algo que podía haber sido un único volumen, no hubiese pasado nada. Pero Castelao prefiere la descomposición, el ajuste minucioso a las condiciones del sitio, y hace una cosa que es increíble, que es, en vez de colocar el edificio en la alineación de la calle, lo retira para ganar un jardín por delante, con lo cual es como otra ciudad. De repente estamos como en Finlandia. Vamos. Claro, Castelao hay que decir que viajó. Es un tipo que viajó mucho, que conoció Finlandia, que conoció al arquitecto finlandés Alvar Aalto. En fin, él practicó un poco varios palos, ¿no? Pero vamos, este es de los mejores. También lo practicó en algunos grupos de casas Navia, bueno, asociadas con empresas hidroeléctricas. También, bueno, aquí Soto de Rivera, en fin, un arquitecto muy dotado para el diseño y también para concretamente esta distribución orgánica sobre un solar que en principio podría haber llevado a un arquitecto, digamos, menos comprometido, menos interesante, que hubiese llevado a colocar el edificio en la alineación. Y está. Este entregó a la ciudad, aunque es un espacio privado, entregó un regalo maravilloso, ¿no? Que es este jardín. Que es otro punto clave de la urbanización de los años 50, todo el trazado de Avenida Galicia, aquella calle, la calle que vinimos recorriendo antes, Hermanos Menéndez Pidal, son las calles que abrazan una parte que estaba vacía, pero que ya, bueno, anunciaban la salida a Galicia, las conexiones básicas de la red viaria ovetense. Plaza América, por ser, bueno, el fenómeno este de la plaza redonda y tal, pues atrajo algunos edificios interesantes. La iglesia, es la iglesia del Corazón de María, de los Somolinos, es una iglesia que no estaba, si antes hablé del programa este de construcción de iglesias promovido por la diócesis asturiana, esta no entraba dentro de ese programa. Esta es una iglesia encargada por los misioneros claretianos, que aquí tenían, bueno, pues, la iglesia, el colegio mayor, la residencia, en fin, varias cosas. Llama la atención la sobriedad, o sea, esa modernidad que no atiende a ninguna otra cosa más que a la esencia de la arquitectura, ¿no? Con pocos elementos, con esas pilastras que recogen los ángulos de
de la torre, dan una cierta unidad a un conjunto muy diverso. Y dentro de esa diversidad lo más importante es la iglesia, que es otra iglesia cilíndrica, como la que vimos antes. Hay muy pocas iglesias redondas, parece que es un asunto habitual, pero no. La verdad es que en la historia hay muy pocas iglesias redondas. Y estos, bueno, en Asturias, pues ocurrieron por lo menos estas dos. La iglesia tiene, por supuesto, el beneficio ese de la redondez, es muy distinta de la anterior. La anterior era como si de alguna manera se desplegase en círculo el programa típico de una iglesia normal, de nave central y naves laterales. Aquí no hay eso, aquí es un único volumen. Y hay una cosa curiosa, que parece que viene como de otro mundo más del clasicismo, que es la linterna. La linterna en el centro de la iglesia. Le da un carácter, bueno, interesante y un poco contradictorio. Es, digamos, no es tan de disfrutar con los sentidos como la anterior. Es una iglesia un poquito más discreta en cuanto al despliegue de recursos figurativos y tal. Hay también unas vidrieras floristas muy interesantes. Y bueno, la redondez aquí parece que responde un poco a la Plaza Redonda. De alguna manera se enfrentan las dos. Luego merece la pena que veamos también este edificio del Colegio de Médicos. Es un edificio más tardío, es de los años 61, 62, de Julio Galán Gómez. Venimos de ver aquella esquina de ladrillo. Este es un edificio un poco más avanzado. Es un edificio también que se encuadra mal dentro de lo tópico de la arquitectura moderna asturiana, pero es como una muestra muy interesante de una arquitectura técnica, intemporal, que lo puedes asociar tanto a Mies van der Rohe, por buscar modelos así, como a Gio Ponti en Milán, en fin, con una mezcla de acierto técnico y de elegancia, sobre todo una arquitectura elegante. Esta se beneficia también de la redondez y le da esa concavidad a la marquesina y tal, muy interesante. Si queréis, ahora al pasar podemos asomar al portal donde hay un mural de Miguel Durán Lóriga, un arquitecto de la época que tuvo una empresa de cerámica que se llamaba Alfaraz, que hizo muchos murales cerámicos. Varios de ellos están por aquí, por Oviedo, bueno, por España. Vamos. Había un bloque más del conjunto hacia el otro lado. Entonces, claro, era como las iglesias de Bernini que hacen así y luego ahora quedó la iglesia donde ya empezó a estar rematada. Tenía un cuerpo cóncavo, claro, Es de cristal. se puede ver, ¿eh? Bueno, estamos delante de una casa de Fernando Cabanilles. No fue un arquitecto muy activo en este periodo que vamos hablando. Era arquitecto municipal, era de Villaviciosa, pero sí hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, esta casa, junto con estas otras, aquí hizo como... Estas otras son, digamos, más discretas, pero también muy interesantes. Pero esta casa es muy bonita. Practicó aquí algo que ya había hecho Castelao, porque el número 11 que vimos el otro día, en la calle Cervantes, que es retirar la parte central de la fachada,
para enganchar en los ángulos estas terrazas profundas que animan muchísimo. También le permite ocupar las parcelas que eran muy largas. Aquí a lo mejor el largo de la construcción es del orden de 30 metros, no lo miré, pero se manejaban profundidades de ese tipo. Entonces el patio abierto a la fachada pues daba más recursos para iluminar las piezas a la calle. Es, bueno, como veis, es muy vibrante. La plaqueta roja, las bandas blancas, las terrazas con distintos gresites, en fin, es de las composiciones más emotivas y más vibrantes de la arquitectura de la época. Bueno, aquí, nada, simplemente indicar que hay otra más de la serie esa de finales de los 50 de los molinos, con esos elementos típicos, las pergolitas, las columnitas en V, en fin, esa combinación de plaqueta, bandas negras y dinteles de gresito blanco. Ellos, cuando dejaron, digamos, entraron más en una fase de madurez y de casas buenas, estas eran casas lujosas, pues ya se acogieron un poco a este plan. Sí, pero lo que eso es que están en moda. Claro, esto es un plan de viviendas que hicieron después. O sea, que este es posterior. Sí. Y el portal, fijaros qué maravilla, ¿no? La antigua forma. Algo así. La valoración.